¿Qué tal amigos de Learning with Style? En esta ocasión veremos formatos de hoja. Estos formatos de hoja son según la norma ISO. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Pues para una mejor elección de nuestros dibujos. Recordando que un formato es un soporte normalizado para la realización de un dibujo a escala. ¿Qué objetivos tendremos? Aprender cuáles son los diferentes tamaños de las hojas normalizada ISO. ¿Qué es y para qué nos va a servir? Pues bueno, en dibujo técnico y en dibujo mecánico, una tarea recurrente es hacer planos de piezas o ensambles. Y hay ocasiones en las que los dibujos los podemos hacer a escala, ya sea natural, pero no siempre nos va a convenir así. Pues si la pieza o el ensamble son muy grandes, tendremos que hacer una reducción. O si la pieza es pequeña y necesitamos hacer notar algunos detalles de la misma, se tendrá que hacer una ampliación, simplemente para que sea más legible. Ahora, ¿cuál es el origen? Pues bueno, tenemos las normas DIN del Instituto Alemán de Normalización. Ellos fueron los que crearon un sistema en el cual tenían hojas de diferentes tamaños. De esto lo va a retomar las normas ISO, es decir, la Organización Internacional para la Normalización. Ok, la idea principal es que nosotros podamos aprovechar de una mejor forma el papel. ¿Para qué? Para que sea completamente legible. No nada más nuestro dibujo, sino en muchas ocasiones nosotros tenemos que poner dimensiones, notas, indicaciones, podríamos hacer algún corte. Para lo cual, pues si nosotros tenemos una casa, por ejemplo, que dibujar, como sería el caso para la arquitectura, o en dado caso para algún sistema en la ingeniería civil, una casa no cabe en una hoja normalizada, entonces nosotros tendríamos que hacer una reducción. Puede que encontremos de igual manera una máquina que sea todavía de menores dimensiones que una casa. Aún así, como no cabe en una hoja, de todas maneras lo tenemos que reducir para poder mostrar esa máquina en nuestro dibujo. Pero pues bueno, tenemos algunos otros elementos que a escala natural bien podrían caber en alguna de nuestras hojas. Pero cuando necesitamos, por ejemplo, en el caso de un ensamble, demostrar cuáles son las formas de ensamblar o mostrar nosotros las dimensiones de cómo debemos de manufacturar alguna pieza muy pequeña de ese ensamble, pues bueno, tendremos que hacer una ampliación. Entonces, ISO nos brinda ya una serie de hojas normalizadas. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos la serie A, la serie B y la serie C. Cada una de estas tiene números y esos números lo que nos va a dar como resultado es un tamaño. Entonces, por ejemplo, tenemos la serie A0, A1, A2, etc. B0, B1, B2, así. De igual manera lo vamos a tener con la serie C. Aquí en esta tabla se están mostrando los tamaños que le corresponden a cada una de esas series, tanto en milímetros como en pulgadas. ¿Y qué es lo que podemos notar? Pues que bueno, por ejemplo, el A4, que es el tamaño más cercano a una hoja carta, tamaño carta, o una hoja tamaño oficio, mide 210 por 297 milímetros. Pero la hoja A3 es el doble de la hoja A4, es decir, conserva los 297, pero ahora es por 420. Y así nos podemos seguir hacia arriba o en mitades hacia abajo.
Por ejemplo, ya la hoja A5 es de 148 por 210 y así nos podríamos seguir hasta un tamaño de hoja demasiado pequeña como es el A10. Pero vamos a ver cómo luciría de manera proporcional cada uno de estos tamaños o formatos de hoja de la serie A. Todo este rectángulo que mide 841 por 1189 es nuestra hoja A0. La mitad de la hoja A0 es nuestra hoja A1. Si esta, por ejemplo, como era la mitad, todo este pedacito va a ser el A1, la mitad de esa es el A2, la mitad de la 2 A3 y así nos podemos ir con los diferentes tamaños. Va a pasar algo muy similar con nuestra serie B, nada más que cambian las dimensiones, en este caso 1414 por 1000 milímetros, y de igual manera van a ser diferentes tamaños, pero sigue lo mismo de que son mitades para la serie C. Bien, pues bueno, nosotros vamos a tener formatos especiales alargados. ¿Para qué los vamos a ocupar? Pues bueno, generalmente si nosotros tenemos mucha información de alguna pieza o de algún ensamble, pues bueno, van a ser los ideales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ensamble, todavía tenemos alguna vista de detalle y además tendríamos que mostrar nosotros una lista de materiales o BOM, Bill of Materials en inglés, pues bueno, estas hojas de formatos especiales alargado son los ideales precisamente para llevar a cabo este tipo de actividades. Vamos a ver ejemplos de aplicación. Suponiendo que tenemos esta figura en una perspectiva en isométrico y algunas vistas ortogonales. Vamos a pensar que esta figura es de dimensiones genéricas, es decir, puede ir cambiando dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver si en estos formatos cómo lo podríamos acomodar. Pues bueno, para que se ocupe la mayor parte del espacio de nuestra hoja, pensando que es en un A0, pues podríamos acomodar nuestra pieza de esta manera. O si ya necesitamos que esa pieza sea de dimensiones ligeramente más pequeñas, pues bueno, aquí tenemos el A1, así también lo tenemos para la 2, el A3. Si hacemos un acercamiento, pues podríamos ver en una 4, en una 5, en una 6, en una 7 y finalmente en un A8. Y pues bueno, depende de qué sea nuestra pieza, qué tan legible lo necesitemos con respecto a dimensiones, indicaciones, acabados superficiales, pues nosotros vamos a elegir este tamaño de hoja. Y bueno, con esto concluimos nuestro tema de formatos de hoja según ISO. En un siguiente video nosotros podemos conocer que de estos tamaños de hoja todavía en la parte de la norma nos indica de qué tamaño nosotros tenemos que hacer los márgenes dentro de cada hoja y además de eso tenemos indicaciones también del cuadro que nosotros vamos a ir llenando con el texto, es decir, con el nombre del dibujo, con el material, las cotas en qué unidades están, qué sistema es, si sistema americano, sistema europeo, y así una serie de información, la cual nos va a facilitar la lectura, organización de nuestro trabajo. Muchas gracias. Si les gustó este video, les agradezco que le den like. Si les fue de mucha utilidad y consideran que también le podría ser útil para otras personas, por favor, compártanlo. Hasta luego.